Bendiciones a todos aquellos que se conectan por las redes sociales. Gracias por darnos oportunidad de entrar en su espacio. Esta es la Iglesia El Camino, ubicada en Lowwood, Florida. Bendito Dios, donde nos gusta alabar al Señor, glorificar su nombre, congregarnos y recibir palabra del Señor para la dirección de nuestras vidas y sosiego de nuestras almas. Bendito Dios. Así que vamos a predicar. Hemos tenido una serie de mensajes empezando marzo, todos los jueves, relacionados a eventos que ocurrieron durante el tiempo donde el Señor estuvo aquí en la tierra. Me refiero a momentos antes de la semana donde el Señor falleció. Estamos trabajando diferentes eventos de la vida del Señor Jesús. Luego entramos en la Semana Santa y ahí trabajamos lo que es la pasión, la muerte y la resurrección del Señor Jesús. Así que hoy no es la excepción, hoy más que vamos a trabajar el evento donde el Señor entra al templo, bendito el Señor, y hace limpieza en el templo, no fue con lisor. Así que el tema del mensaje es casa de oración o mercado espiritual. Casa de oración o mercado espiritual. Como siempre, les exhorto a que tenga la Biblia a la mano, porque vamos a entrar en diferentes partes bíblicas y que pueda escribir, bendito Dios. Casa de oración o mercado espiritual. Estaba leyendo relacionado a las emociones, porque como usted sabe, yo trabajo como psicoterapeuta, consejera de salud mental, y las emociones son muchísimas. En particular estaba estudiando sobre la ira con unos pacientes que estamos trabajando en el anger management, el manejo de la ira y sus emociones y todo lo demás, y buscando la raíz del asunto, ¿verdad? Muchas veces tratamos los síntomas del problema, y la manera que yo le defino a mis pacientes es que los síntomas son como las telas de araña en una casa. Tú puedes trabajar con las telas de araña limpiándolas, pero si no encuentras la araña, te vas a pasar la vida bregando con los síntomas, y la realidad, cuando puedes encontrar la araña, te evitas todo eso y cortamos eso que está produciendo tantos síntomas. Y claro, esa es la manera de yo dar la terapia, y vamos trabajando con estrategias que puedan rápidamente empezar a poner en práctica para que bregue con los síntomas, pero siempre con la idea de cada sesión tratar de encontrar esa araña que está produciendo toda esa telaraña. Y estos pacientes que tienen este problema de ira muchas veces vienen por la frustración, el dolor, el trauma y otras situaciones. Y estaba leyendo una anécdota donde este hombre padecía de muchos problemas con la ira, y siempre estaba bien iracundo y una cosa terrible, muy violento, muy enojado. Y el hombre no encontraba ya más que hacer, y fue a donde el consejero del pueblo. Decía: vengo a buscar el consejo porque yo siempre estoy enojado y exploto con una ira muy agresiva y yo no sé qué hacer. Y el consejero le dice: caramba, yo tampoco sé qué decirte ahora mismo, yo prefiero que tú vengas cuando estés bien enojado, para yo ver cómo tú actúas, cuál es tu comportamiento, y de ahí yo te aconsejo. Pues está bien, ese fue el arreglo que hicieron. El hombre se va, a la semana le dio un coraje terrible, y eso fue un tirial, y rompiendo, y jalando, y colorado, y tenso, lleno de la ira, arranca corriendo para donde vive el consejero, y le dice al consejero: llegué, acabo de tener tremendo evento de ira, tremendo enojo que me dio. Y él le dice: pero yo te veo tranquilo. Sí, porque lo que llegué aquí pues se me quitó. Y le dice: amén, pues así yo no puedo saber cómo ayudarte. Vamos a hacer una cosa: cuando te dé otro problema así de ira, que te pongas bien enojado, vienes otra vez, pero trata de venir más rápido para que me dé tiempo a verte así bajo esa ira. Pues está bien. El hombre vuelve y se va, y vuelve a dar un ataque de ira terrible la semana, y viene corriendo donde el consejero. Vine lo más rápido que pude. Ay, estoy fatigado en el camino. ¿Qué te pasó? No, ya, llegando aquí, como que se me fue quitando y ya. Pues, no está funcionando. Te estoy diciendo que trata de avanzar más, y ven cuando estés bien enojado. Vuelve el hombre la tercera vez y le pasa lo mismo, y vuelve y arranca bien enojado. Esta vez sí que voy a llegar, y él me va a ver lo enojado que estoy, y algo me va a decir para yo resolver este problema. Y llega, y va corriendo, y llega a la casa allá del consejero y le dice: llegué. Pero no. Ya llegando por el camino, venía jadeando y tan cansado que ya hasta se me olvidó porque yo estaba enojado. No. El consejero le dijo: viste, la ira es como una ola.
tú no te puedes dejar abrazar por ella. Así que el hombre no se daba cuenta que cada vez que va a correr para allá, lo que hacía es dejarlo salir a esas emociones, esa energía, de una manera sana, de una manera que no era hostil ni le hacía daño a nadie, y botaba toda esa energía, tanto así que cuando llegaba allí ya se le olvidaba lo que era. Y cuando estamos enojados, nosotros estamos bajo un momento de donde tenemos demasiado de mucha energía y no sabemos qué hacer. Y por eso se retraen los controles remotos, los celulares, hacen rotos en la pared, y patean lo que sea, y le gritan al otro, y le jalan el pelo al otro, y se forma tremendo revolú. Y es que hay tanta energía que no sé qué hago con ella. Y eso, lamentablemente, es uno de los síntomas que trae el enojo. Uno de ellos, bendito Dios. Según los diferentes estudios psicológicos, los seres humanos tenemos de 6 a 8 emociones más o menos básicas. Y las llaman básicas porque son unas emociones que las puede sentir cualquier persona. No importa la edad, no importa la cultura. Esas 6 a 8 emociones son básicas, son universales. Y de ahí entonces vienen otras emociones que ya las llaman las secundarias, las complejas, con diferentes matices emocionales. Aunque existen cientos y cientos de emociones muy complejas, la ira aparece en todos los modelos psicológicos como una emoción básica. O sea, todos estos estudiosos están en la misma línea de pensamiento, que la ira es una de esas emociones básicas, lo que muestra que es una reacción muy humana y fundamental ante la injusticia, la amenaza o la frustración. Pero si nos vamos al diccionario, ¿verdad?, para buscar más información y no basarnos en nuestra opinión, según la RAE, la Real Academia Española, una definición lingüística que le da a la ira es la pasión del alma, que causa indignación y enojo. También incluye sentidos relacionados como el enojo grande, la furia, sentimientos de irritación o indignación. Es importante aquí, una clave de esta definición es que la RAE, la Real Academia Española, describe la ira como una emoción intensa asociada al enojo o a la indignación que puede llegar a ser furia. Pero si usted se fija en una definición descriptiva, quiere decir que no es algo moral. La ira no dice la RAE si la ira es buena o es mala. La psicología, por otro lado, dice que se entiende que la ira es una emoción básica, como le dije, y es una respuesta emocional ante una amenaza, injusticia, frustración o un daño percibido. Cuando usted empieza, según la psicología, a sentir ira, funciona de esta manera. Primero viene el área cognitiva, ¿verdad? Yo veo una situación o escucho una situación que me hace a mí tener una percepción de que esto que está pasando es injusto. Esto yo lo estoy viendo como una interpretación de ofensa. Esto es ofensivo. Y cognitivamente, ¿verdad?, con mi conocimiento, yo empiezo a tener esa perspectiva de que es algo injusto, algo indigno, algo que no me agrada. Entonces me afecta, empiezo a demostrar los síntomas, lo fisiológico. Empieza el corazón, la respiración cuando me empiezo a enojar. Y empiezo a liberar mucha adrenalina, mucha energía, ¿verdad?, como estábamos hablando ahorita. Y empiezo a tener tensión muscular. Entonces, fija, cuando usted se ira, se trinca todo el cuerpo, incluso la mandíbula. Se tensa el cuello, las manos, sientes la tensión en la espalda, en los hombros, porque todo eso es fisiológico. Y de ahí da paso a lo conductual. ¿Cómo nos vamos a comportar? Estoy hablando de esto paso a paso, pero en realidad son cosas que pasan, ¡pum!, segundos, rapidito. Y en lo conductual, tan pronto yo siento esa tensión y ese coraje, yo quiero confrontar, yo quiero defenderme, o yo quiero atacar o protestar. Algo va a pasar conductualmente cuando yo estoy padeciendo de esa emoción y ese momento de la ira. Ahora, es importante ver que la psicología tampoco ve la ira como algo necesariamente malo. Puede ser adaptativo, donde yo quiero defender mi límite, ¿no? Eso no me agrada y eso no está bien. Y le he compartido otras veces que el que tengamos ira es una emoción que simplemente nos da una postura ante una situación. Porque si yo veo a alguien pateando a mi perrita, yo me voy a enojar. Si alguien le da, ¿verdad?, una bofetada a una persona ahí, una dama al lado mío, yo me voy a enojar, ¿verdad? Y son cosas que nos indignan, nos frustran, nos entristecen y definitivamente nos pueden traer ira. Ahora, cuando la ira es destructiva, que yo vengo
violenta es diferente a cuando mi ira es adaptativa y yo lo que quiero es defender mi límite, ¿verdad? No podemos airar, pero entonces lo que vamos a hacer es el asunto del manejo de esa ira, lo que va a afectar y va a ser bien o va a ser mal. Y ya ahí entonces viene lo moral. Así que, ¿qué dice la teología? ¿Qué es lo que nos importa? ¿Qué dice la Biblia? De todo eso son teorías de hombres, todo eso son definiciones que podemos entender como seres humanos, ¿verdad? Y que necesitamos saberlo. Pero lo más importante y lo que va y sobrepesa es ¿qué dice Dios? Según la teología, los tipos de ira hay dos según la Biblia. La ira pecaminosa, que es la humana, que se caracteriza por el orgullo, el deseo de venganza, el odio, la falta de control. Por eso la Biblia advierte contra esto en Santiago 1:20, dice: la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por otro lado está la ira justa o santa, según la Biblia, y es la indignación moral contra el mal. Estas características son de defensa de la justicia, el celo por Dios, el rechazo del pecado, y eso lo vemos en la Biblia, en los profetas, lo vemos también en el juicio de Dios y en algunas acciones de Jesús, lo que nos lleva a la palabra de hoy. Así que en los evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, Juan, narra cuando Jesús entra al templo y expulsa a los vendedores y a los campistas. Para el día de hoy nos vamos a quedar mayormente en Mateo 21, del 12 al 13. Vamos allá. Dice la palabra del Señor, se puede quedar sentado. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrón. Bueno, es difícil para nosotros en la actualidad. Esto pasa en el siglo I y ya nosotros estamos en el 2026. Es difícil para nosotros, y sobre todo que estamos en Occidente, entender muchas cosas de las que ocurrieron ahí, ¿verdad? Primero, que eran otras épocas, y segundo, ellos tenían unas costumbres orientales que nosotros no tenemos. Así que vamos a ir un poquito, ¿verdad?, a la historia, dónde ocurrieron los hechos, este tiempo, para que nos podamos ambientalizar y entender lo que está pasando. Sobre todo, esto ocurrió en el siglo I, y en este tiempo que ocurrieron estos hechos, se estaba celebrando en aquel momento la Pascua. La Pascua era un tiempo de celebración. Según Éxodo 12, ahí empezó todo. En Éxodo 12 está la historia completita de la Pascua, que si usted quiere ver cómo se originó, lo puede buscar ahí, en Éxodo 12. En este tiempo, Dios envía a Moisés para liberar a Israel de la esclavitud del faraón en Egipto. Después de varias plagas, Dios anuncia la última, que era la muerte de los primogénitos de Egipto. Dios le dio una instrucción al pueblo de Israel para protegerse. Le dijo al Señor: sacrifiquen un cordero y con esa sangre la van a poner en los dinteles de la puerta, en los marcos de la puerta. Ok, entonces así lo hizo el pueblo de Israel. Cuando el ángel destructor vino por encima de Egipto, pasó por encima de las casas que estaban marcadas con la sangre del cordero, y de ahí viene la palabra Pascua. ¿Qué significa? Pasar por encima. Eso es lo que significa Pascua. Entonces, eso fue para allá, cuando Moisés fue a libertar el pueblo de Egipto. Vamos a darle fast forward para adelante un poquito hasta donde estaba Jesús en el siglo I. Para ese entonces la Pascua se celebraba recordando esos hechos. Así que la Pascua celebraba tres cosas importantes. Número uno, la liberación de la esclavitud de Egipto después de 400 años de esclavitud que el pueblo de Israel estuvo allí cautivo. Celebraban la protección de Dios sobre Israel en todo el proceso, tanto cuando los sacó, con tiempo del desierto, hasta que los llevó a la tierra prometida. Y el inicio de ese camino, ¿verdad?, de ellos empezar a establecerse en la tierra prometida. Así que era una celebración de redención y de libertad. Era algo grande que había que celebrarlo. ¿Y cómo se celebraba en tiempo de Jesús? Durante la Pascua, miles de peregrinos viajaban a Jerusalén. Se sacrificaban muchos animales en el templo, entre ellos, pues obviamente los corderos. La familia celebraba una comida especial que se llamaba Cena de Pascua. Y Jerusalén se llenaba de gente durante la fiesta. Así que si usted en su país tiene alguna fiesta muy conmemorativa, ¿verdad?, donde se reúne mucha gente a hacer diferentes actividades, pues esto es lo que estaba pasando de cierta manera en el pueblo de Israel. Bendito Dios. Entonces,
La Pascua era la fiesta que les recordaba la liberación de Israel de Egipto, el poder salvador de Dios y el sacrificio del Cordero Pascual que ellos tenían que hacer. Por eso no es casualidad, entre paréntesis, que la muerte del Señor Jesucristo ocurriera para esa semana de la Pascua. Porque los cristianos vemos el día del cumplimiento del significado de ese tiempo de celebración. Así que en el comienzo de la última semana, ubícate ahí, el comienzo de lo último, de la última semana de Jesús en Jerusalén. Estamos hablando de la semana donde ya casi iba a fallecer el Señor, 3 o 4 días antes de la crucifixión. Ubícate en ese tiempo. Siglo I, Jerusalén, en el área del templo, 3 o 4 días antes de que el Señor Jesús muriera en la cruz. Nos vamos a ubicar en ese lugar que era el centro religioso, social y económico del país. El templo que Jesús visitó era el templo que ya había sido ampliado por Herodes el Grande. Era ya el segundo templo, no fue el tiempo de Salomón. Ya este era el segundo templo. Este complejo tenía muchos patios y pórticos. Era enorme. Mire, hermano, para decirle que donde estaba el templo ubicado, todo el territorio que cubría donde estaba el templo, lo podemos medir con 20 campos de fútbol juntos. Así que era enorme el territorio donde estaba el templo completo, con todos sus pórticos, habitaciones y sus áreas. 20 campos de fútbol juntitos. Aquello era una ciudad, aquello era enorme. ¿Okay? Entonces, no era un edificio solamente, eran muchos edificios, patios, estructuras, columnas que habían en ese lugar. Le voy a decir más o menos cómo se dividía. Había un área del templo que era el atrio de los gentiles. Aquí es donde casi todos los estudiosos creen que pasó esto cuando Jesús entró y sacó los cambistas, en esa área del templo. ¿Por qué? Porque era un área donde no estaban los judíos, era el área más grande y compleja, eran los pórticos con columnas y probablemente aquí eran que estaban los comerciantes, porque ahí era el área donde estaba cerca de los animales que se vendían, estaban los cambistas y era el único espacio suficientemente grande para albergar toda esta gente haciendo todas estas transacciones ahí. También estaba el atrio de las mujeres, que solo podían entrar las judías, mujeres judías. Y aquí comenzaba como que a apretar más el área sagrada, ¿verdad? Ya después de aquí. El atrio de Israel, que era solamente para los hombres judíos. El atrio de los sacerdotes, que era el altar de sacrificio, donde solo los sacerdotes podían entrar. Y el santuario, que era el templo per se, el edificio templo per se. Ahí estaba el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Ok? En los tiempos de Jesús, para que sepa, ya el altar de testimonio no estaba allí en el lugar santísimo. Solo para que tengan una idea. Así que cuando ocurre esta limpieza del templo que el Señor lleva a cabo, fue en el área de los gentiles, según se entiende. Y esto se explica, como le dije, porque el área donde estaban los animales había comercio y todo lo demás. Entonces, en uno de los evangelios, el Señor dice que esa era casa de oración para todas las naciones. Por eso se entiende que era allí, en el área de los gentiles, porque ahí reunían todas las naciones. ¿Ok? Esto hace la acusación de Jesús aún más fuerte, ¿verdad? Cuando él fue a hablar allí. Así que de los 20 estadios que yo le dije, usted va a pensar en 4 o 5 y los va a juntar. Y allí era el lugar de los gentiles donde Jesús expulsó a la gente del templo. Como quiera, seguía siendo grande. De los 20, 4 o 5, ya usted sabe que ahí estaba Jesús, con todas estas mercaderes y todos estos animales y toda esta gente allí. Eran patios abiertos, había muchas columnas enormes, habían vendedores, había multitudes y muchos animales para sacrificio. Entonces, el entorno que había allí fue durante la Pascua, que venían cientos y cientos de peregrinos. Si ya le pusieron un sitio público, imagínense para el día de la Pascua. Vaya a Puerto Rico en unas Navidades, va a estar más lleno que ahora. ¿Me sigue? Y va a ir una actividad, como imagínense, que es el festival del Cetí, que si la fiesta de San Sebastián, que por ahí no hay nadie que entre. Eso yo iba a esas actividades, muchachos, a mis 20, que me atrevía a todo. Ahora, ay, no, pensé que hay que dejar el carro aquí y caminar por ahí para abajo una guinda, porque en Puerto Rico también hay cuestas. Ay, hombre, muchachos, yo las veo por TV. Olvídate de eso, claro, la experiencia no es igual. Pero usted sabe que esos sitios no está permiso, súper lleno. Así que imagínense, en el área de allí donde estaba el Señor. Así que necesitaban muchos animales,
ovejas, bueyes, palomas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los viajeros no podían traer esos animales desde lejos. Tenemos gente judía que vivían en otros países, en otras regiones, y tenían que venir a esta fiesta. Imagínense ellos arrastrando todos esos corderos. Nunca llegaban. Y los gastos para traerlos por el camino. Y el trabajo, no es como ahora, que tú alquilas una tropa y monta todo el mundo ahí. Era a pie por ir para abajo. Así que muchos de ellos tenían que comprarlo cuando llegaban a ir a la ciudad. Pero aquí es que entra el negocio de los cambistas y de los mercaderes. Los cambistas cambiaban la moneda, porque el templo aceptaba solamente la moneda tiria, ¿verdad? Entonces, como estos peregrinos vienen de afuera, traían la moneda que ellos tenían en esa región, que por lo regular era con la cara del emperador romano. Entonces, para hacer transacciones en el templo no querían aceptar esa moneda. Y ahí es que los cambistas hacían su domingo 100. ¿Qué pasa? Que los cambistas lo que hacían era lo siguiente. Ellos sabían mucho de metrología, que es el cambio de moneda. Cuando usted va a cualquier país, ¿verdad? Y sale de aquí, de Estados Unidos, usted tiene que hacer cambio de moneda. ¿Me entiende? Para poder negociar allá. Claro, hay sitios donde aceptan el dólar, pero hay veces es más fácil en la moneda del país que uno va, ¿verdad? No en todo lugar tenemos acceso a eso. Lo más conveniente es que rápido que usted llegue al aeropuerto busque hacer cambio de moneda, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que en Jerusalén solo se podía usar la moneda local, ¿verdad? Y eso es que lo que hacían los cambistas. Miren lo que pasaba. Una jornada de trabajo eran 7 pesetas, ¿verdad? Los cambistas cobraban 4 pesetas por hacerte el cambio de moneda. El sacrificio no, el sacrificio es aparte, el animalito es aparte. Tú traes tu moneda. Por cada 7 que nos daban ellos, pues le cobraban 4 pesetas por el cambio de esa moneda. 7 pesetas en un día de trabajo. Entonces yo te voy a pagar a ti 4 pesetas para que tú me hagas el cambio de moneda. Imagínate, se quedaban en la máquina, se quedaban pelados. Y por otro lado, una paloma en el templo se la vendían a 150 pesetas. Fuera del templo la podías conseguir a 7 y 10 pesetas. Que no era un traje, que no era un robo ahí llamando pela, como dicen en Puerto Rico. Por esa cosa el Señor se indignaba. Abusaban del peregrino que estaba en necesidad. Entonces tú dirás, pues entonces ¿por qué no lo compraban fuera del templo? Porque voy fuera del templo, ay, qué bonita está esa ovejita, esa palomita está bonita, me la traigo cuando llegue al templo, había un pillaje allí. No, esa oveja está media puerta. Esa paloma yo la veo como que la da la media mala. No, en Nacho no se puede hacer sacrificio con eso. Y no se las dejaban usar. O sea, imagínate, tendría que comprarlas, que pues dame de las tuyas entonces, porque te vamos a hacer sacrificio. Y allá venían ellos, ¡ra! Y le pasaban el precio ahí, ¡pa! Bien criminal, y le robaban. ¿Me sigue? El mercado, miren lo que pasa, del templo estaba en las manos del sumo sacerdote Anaías. ¿Qué pasa? Cuando él pasa de ese puesto, el puesto le cae a Caifás, que era yerno de él. Y si usted se acuerda, estos eran los dos tremenditos que estuvieron ahí, buscando sacrificar a Jesús. Parece que se cobraron los del templo con Jesús después, según ellos. Y la estaban ensañados en contra de Jesús, porque ellos estaban metidos en todo este negocio. Bendito el nombre del Señor. Así que los cambistas cambiaban la moneda porque el templo aceptaba esa moneda. Entonces tú estabas en la obligación de cambiar. Y por otro lado, pues hacían los mercaderes esas trampas con los animalitos. El problema real de muchos estudios, que muchos estudiosos entienden, no era que la existencia del comercio per se, era que los cambistas y los vendedores estaban haciendo todo este mal. El problema eran los precios abusivos, la corrupción del sacerdocio, la explotación de los peregrinos, convertir el templo en un mercado ruinoso. Imagínate esa escena, animales vagando, las monedas sonando, la gente gritando, las multitudes negociando, todo el mundo hablando a la vez. Todo ese lugar donde era destinado a la oración. ¿Quién puede orar así? Si aquí a veces tratamos de orar en la casa del Señor y hay alguien allá susurrando o hablando, yo no sé si a usted le pasa, a veces estoy tratando de concentrarme, pero lo oído y tú miras como que, ay Dios mío, no se callan. Y a veces un susurro. ¿Me sigue? Y somos 2 o 3. Y ahí eran 100,000, 300,000 personas que se reunían a veces que llegaban peregrinos. Imagínese usted. Así que esa escena no fue un lugar pequeño. Jesús estaba actuando en uno de los lugares públicos más grandes y concurridos
los judíos. ¿Ok? Eso explica por qué la multitud lo vio, por qué los líderes reaccionaron tan rápido y por qué ese evento fue tan impactante para Israel. El templo, aparte de todo eso, estaba lleno de guardias del templo, de sacerdotes, no estoy hablando de guardias romanos, por eso están afuera, de guardias del templo, de sacerdotes levitas y de autoridades religiosas. Y aún así, Jesús entra y provoca este acto público. ¡Qué bárbaro! Eso te habla a ti de la enorme autoridad, la valentía profética y el impacto que el Señor causó en la multitud. Cuando Jesús confronta allí, lo que sucede allí es que Él está tocando el corazón del sistema religioso, económico y político de Israel. Por eso los líderes reaccionaron tan rápido. De repente Jesús entra, vuelca las mesas, esparce las monedas y declara: mi casa, casa de oración, será llamada. Mas vosotros las habéis hecho cueva de ladrones. Eso fue una denuncia pública monumental. Aquí Jesús cumple exactamente, y esto es bien importante, Jesús cumple exactamente el patrón de los profetas del Antiguo Testamento cuando realizaban actos proféticos simbólicos. Por ejemplo, cuando los profetas hacían cosas físicas para demostrar un juicio que el Señor envía. Hay una clave apologética bien importante que hay aquí. Y empecé hablando de la ira para que usted tuviera una idea clara y pueda evaluar la situación en base a la información que está aquí, no en base a mi opinión ni mucho menos una exégesis equivocada. Vamos a hablar exegéticamente. Aquí hay una clave apologética importante y era que Jesús nunca perdió el control. El texto lo presenta actuando con propósito, con autoridad, con contenido profético, con coherencia, con su impecabilidad. O sea, nunca pecó. Todo lo que pasó allí no fue un arrebato de cólera ni de súbita pendencia. El Señor actuó con todo el control, conociendo lo que estaba haciendo y manejando y gestionando sus emociones humanas de una manera capaz. Y la clave teológica aquí es que este episodio revela a Jesús como Señor del templo, con autoridad completa para purificarlo. Él es un profeta escatológico que al estilo de Jeremías denuncia la falsa religión que hay en ese lugar. El Señor en este momento era el Mesías celoso por la gloria del Padre, lo podemos ver en Salmo 69:9. El Señor, por otro lado, según él mismo lo dijo, él era el nuevo templo, especialmente cuando Juan lo habla, donde su cuerpo sustituye al edificio como centro de presencia de Dios. Y humanamente, ¿cómo Jesús podría expulsar a los cambistas de un lugar tan grande? Bueno, hay varias historias que tal vez nos pueden ayudar a entenderlo. Jesús no estaba solo, físicamente hablando. Jesús normalmente estaba rodeado por los discípulos, acuérdense. Estaban los seguidores también. Y de los peregrinos que llegaban, había muchos galileos que lo seguían. Él estaba durante esa Pascua, podríamos decir, como una especie de multitud bastante agradable que lo seguía. Por eso Marcos 11:18 dice que le temían porque toda la multitud estaba admirado de su enseñanza. ¿Por qué tú crees que lo mandaron a arrestar al Callao? Hicieron todo eso, como ahí en Puerto Rico, underground. Porque tenía gente que lo seguía, que lo amaba. Los líderes no podían actuar fácilmente contra él delante de la gente, por eso lo hicieron cobardemente, aunque todo está dentro del plan de Dios. El comercio estaba concentrado en áreas específicas. Así que, aunque el lugar era grande, los vendedores estaban agrupados por zonas, como le conté. Así que Jesús no necesitaba limpiar los 20 parques de fútbol, que podemos hablar de territorio allí, con el área donde él estaba bastante y sobraba. Porque allí era necesario solamente voltear la mesa, que eso era una denuncia del robo que estaban haciendo, liberar los animales, y él expulsó los vendedores, los cambistas, los que estaban haciendo ese negocio allí. ¿Por qué hago esta salvedad? Porque Jesús no golpeó a nadie. El texto de Juan dice que él hizo un látigo de cuerdas y expulsó del templo a ovejas y bueyes. El pasaje no dice que golpeara a la persona. Lo que sí describe claramente es expulsión, mesas volcadas, monedas esparcidas y una orden autoritativa. Por eso, exegéticamente, conviene
El texto sí muestra fuerza, sí. Muestra confrontación, claro que sí. Pero en ningún momento afirma violencia física contra ningún ser humano. Bendito el nombre del Señor. Aquí lo que ocurrió fue un efecto dominó. La acción fue rápida. Probablemente eso fue una limpieza, ¡pum!, rapidita. Monedas cayendo, animales corriendo, mesas volcadas, gente gritando. Un pequeño acto con un caos inmediato en todo el lugar. Los evangelios muestran que Jesús enseñaba como quien tiene autoridad, dice Mateo 7:29. En el mundo antiguo, volviendo al tema de los profetas podían confrontar públicamente a los líderes y a las multitudes. Y de esa manera Jesús entró. Él confrontó a los líderes y a las multitudes que habían en este lugar con toda potestad. No tan solo como profeta, sino como el Hijo de Dios. Vamos a poner unos ejemplos. Jeremías 19. Jeremías rompe una vasija de barro para simbolizar el juicio sobre Jerusalén. La acción, podemos ver aquí, donde él visualiza el mensaje profético. Ezequiel 4 muestra cómo el profeta Ezequiel representa el asedio de Jerusalén, dibujando a Jerusalén, se acuesta de lado y representa el sitio de la ciudad. Por otro lado, Isaías, en el capítulo 20, se narra cómo él caminó descalzo, como señal profética del exilio. Y aquí Jesús, como profeta, sigue el mismo patrón de los profetas, porque él era profeta. Así que la limpieza del templo funciona como un acto profético simbólico. No es solo enojo, no es ira descomedida, es una señal profética visible. Jesús está diciendo simbólicamente, este templo está corrompido, el sistema religioso está bajo juicio, Dios está purificando su casa, y este acto fue muy poderoso. Porque domina tres cosas al mismo tiempo. Está la confrontación pública, el simbolismo profético que le dio el Señor, más la autoridad mesiánica que él tenía como salvador de este mundo. Por eso, este episodio es considerado por muchos estudiosos como uno de los actos proféticos más dramáticos de la historia y de la vida de Jesús. Aquí Jesús ejecutó juicio en esa limpieza del juicio del templo que hizo. El juicio se ve en las citas proféticas que Jesús usa. Fíjate lo que él dice. Él no solo actuó, él también interpreta su acción con textos de juicio que estaban en la palabra. Dice el Señor, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, según el Evangelio de Marcos. Jesús está aquí citando dos versiones del Antiguo Testamento. Jesús estaba diciendo, como dijo Isaías en 56:7. En Isaías 56:7 él habla del propósito del templo. Mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Cuando el Señor está volcando la mesa y sacando los animales, Él está citando la palabra. Él está mostrando algo que ya Isaías había hablado. Y por otro lado, Jeremías 7:11, allí Jeremías está hablando, denunciando al pueblo sobre los robos, cuando cometían adulterio, jurando falsamente, adorando a ídolos. Y en ese capítulo, Jeremías está denunciando esa corrupción del templo. Y de igual manera, el Señor usó las palabras de Jeremías para decir que solo habían constituido en cueva de ladrones. Así que, ¿qué significaba cueva de ladrones en ese momento? El término aquí es espalión lestón. Yo no soy griego. Espalión es cueva y guarida. Pero hay dos palabras griegas para ladrón que son diferentes. Kleptes, que de ahí viene la cleptomanía que conocemos, ¿no? Kleptes significa ladrón común, alguien que roba en secreto, un ratero. Por otro lado está lestes, que significa algo mucho más fuerte. Es un bandido, es un saqueador, es un insurgente, es un criminal violento. Yo me acuerdo cuando estábamos en la policía de Puerto Rico, que cuando iban a chequear, ¿verdad?, en un caso de un robo o de un hurto, había que verificar. Y cuando hacíamos la entrevista, decían, me robaron, y hacíamos la entrevista. No era un robo como tal, era una apropiación ilegal. La apropiación ilegal es que alguien toma lo ajeno, a veces no se dan cuenta o se dan cuenta tarde, o simplemente también pueden usar la treta y el engaño. No hay ningún tipo de fuerza, eso es apropiación ilegal.
¿Ok? Y de eso es la cleptomanía. De eso se trata, la palabra que dice ahí, ¿verdad? Clepte, que le acabo de decir. Pero por otro lado, estaba el robo, y le estoy hablando sobre una base de las leyes en Puerto Rico, porque son las que conozco. El robo como tal conlleva fuerza, conlleva agresión, conlleva amenaza. Incluso si tú me vienes a quitar, por ejemplo, esta botella de agua, aunque tú no me saques un arma, o aunque tú no me des un golpe, el hecho de que yo me sentí intimidado, eso conlleva robo, no es apropiación ilegal. ¿Ok? Me intimidaste, me sentí en peligro y lo solté. No fue voluntario. Tú me intimidaste, yo sentí miedo y lo solté. Y eso se constituye un robo por intimidación. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque cuando el Señor estaba en la cruz del Calvario, la palabra que se usa ahí era lestes. O sea que los que estaban allí no era que se robaban el pan y salían corriendo una manzana en el mercado porque tenía hambre y me iba. Eran agresivos. Eran malos de verdad, eran violentos, eran de los que no les importaba la vida y agarraban y arremetían y no te metas y te doy, te acabo, y estaban dispuestos hasta matar. Eso eran los que estaban en la izquierda y en la derecha del Señor. ¿Ok? Y traigo esa información y todo esto tan detallado porque estamos celebrando prontamente la Semana Santa de nuestro Señor y un mensaje ya usted va a ver que lo va a llevar a otro y se van a entrelazar entre sí. Y es importante que usted sepa esta información, porque estamos hablando del Señor Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. Yo lo que le estoy poniendo aquí trato de hacerlo de la mejor manera exegética posible. No según lo que yo creo, pienso y me imagino. Porque la idea no es traer una exégesis, la idea es traer una exegética. Para que usted entienda según la palabra, porque ella se interpreta por sí mismo. Bendito el nombre del Señor. Y para mí es muy importante que esta iglesia sepa teológicamente lo que estamos hablando, porque estamos hablando del fundamento de nuestra fe. Bendito el nombre del Señor. Así que cuando el Señor habla allí de que han constituido esto en cueva de ladrones, les está diciendo criminal. No eran cualquier pillito de 2 o 3 pesos. Estaban explotando al pueblo, estaban manipulando el sistema religioso, estaban robando espiritualmente. Y después venían al templo y creían que Dios estaba de su lado. Porque ser allí cueva de ladrones no era que allí cometían el acto de robar, era que allí se escondían, allí tramaban, allí era el pillaje, allí ellos hablaban. Entraban en acuerdos para seguir robando, para hacer daño, para arremeter contra el pobre, contra el necesitado. Abusaban de los que venían de afuera. Bendito el nombre del Señor. ¿Y cómo pasa eso hoy en día? David estuvo en la cueva de Adulán, según 1 Samuel 22, y era un refugio y un escondite. Y ahí estuvo mucho tiempo David huyéndole a Saúl. Hoy en día, ¿qué está pasando? Si fuera el Señor hoy en día, que no tenemos cuevas físicas aquí donde se meten los ladrones, diría el Señor, han convertido este templo en un escondite religioso para gente corrupta. Usan la religión para cubrir su injusticia. Y esto es una analogía moderna. Los políticos corruptos que usan la iglesia para limpiar su imagen. Yo dono a las iglesias dinero. ¿O es que estás lavando el dinero o es que estás metiéndola ahí para que no te cobren taxes ni interés? Bendito el nombre del Señor. Los líderes religiosos que hablan de Dios, pero en realidad buscan explotar a la gente. Ya sea que se ponen de víctimas, ya sea que venden el evangelio. Empieza el año y empezamos en las primicias. Tienes que traer las primicias a la iglesia. ¿Tú quieres bendición en tu casa? Trae el dinero a la iglesia. Entonces, ¿dónde está la gracia? No hay nada que tú y yo podamos darle al Señor para que Él sea más misericordia, para que Él nos ame más. Dice la palabra que Él nos amó primero. Tanto así que se expuso Cristo en la cruz vulnerable. Y nosotros tenemos el libre albedrío para decidir, déjame ver si te amo. Déjame ver si recibo el evangelio. Y ya Jesucristo se expuso por amor Él primero. Santo Jesús, aleluya. Si la tierra es el estrado de los pies del Señor, ¿qué tenemos nosotros para ofrecerle si aquí lo que hay es polvo? La tierra lo que es polvo, nosotros somos unas pequeñas hormiguitas. Hay un libro maravilloso de Pastor Maslucado
Se llama Dios no se da por vencido contigo. Se lo recomiendo, hermoso. Habla de la historia de Jacob. Y él explica que él y su hermano mayor estuvieron trabajando en un proyecto de la escuela. Hicieron como un tipo de pecera, no es un nido, obviamente, Dios mío, un sitio donde tenían las hormiguitas, ¿verdad? Pusieron mucha tierra, un hábitat con mucha tierra, y pusieron un montón de hormigas ahí. Y las hormiguitas empezaron a hacer túneles y caminitos y qué sé yo. Y él dice que después que pasó el proyecto les gustó tanto observarlas y mirar que se quedaron un buen tiempo con ese hábitat de hormiguitas. Y él dice que nosotros debemos de vernos con esas hormigas y que el Señor le ministró a él por esa área. Porque nosotros a veces queremos hacer negocio con Dios. Si tú me bendices, yo voy más a la iglesia. Si tú sanas a mi familia, yo, qué sé yo, voy a servirte. Si tú haces esto, yo hago aquello. Y queremos estar negociando con Dios. Y dice él, cuando nosotros somos como esas hormiguitas que estaban en ese hábitat ahí, ¿qué me podría ofrecer una hormiguita de esa? Yo te doy un poquito de tierra, una migajita de pan, de lo mismo que yo le eché, de la misma galletita que yo le eché. De eso tú me vas a dar a mí, migaja. Si yo fui el que te suplí lo que está ahí adentro, ¿qué me vas a dar? Tierra, si esa tierra te la puse yo ahí. Piénselo. Usted y yo somos hormigas. ¿Qué tenemos que darle a Dios? Si todo lo que tenemos nos lo dio Él a nosotros. No hay transacción ninguna que hacer. Es innegociable la gracia. No hay nada que yo tenga para ofrecer. No necesita nada de mí. No necesita nada de ti. Él nos ama porque Él es amor y punto. No porque lo merezcamos. No porque va a sacar ningún beneficio. Él pudo en un chasquido de sus dedos destruir la humanidad. Sin embargo, Él trajo el plan de salvación a través de Cristo Jesús. Y nos sentamos en la silla de la perfección y de la arrogancia y decimos, ¿dónde estabas tú cuando me pasó tal y tal cosa? Tanto que yo te he servido y tú no me das esto y aquello y lo otro. Y fulano que llegó los otros días, y empezamos a comparar y a sacarle cuentas a Dios. Como niños malagradecidos. Cuando nuestro Padre Celestial no nos tiene que dar cuenta de nada. Y cada vez que abrimos la boca cometemos graves errores. Bendito el nombre del Señor. Por nuestra arrogancia, por nuestra carnalidad, porque nos creemos que somos lo más grande, cuando el grande y misericordioso es Dios. No hay nada que tú y yo podamos hacer que le dé más gloria a Dios. Tú y yo necesitamos de Él. Él es glorioso por su esencia y punto. Él es un Dios de amor y de misericordia. Él es así en su naturaleza y punto. Cuando yo alabo al Señor es porque yo necesito expresar lo grandioso que es Él. Mi agradecimiento, mi reconocimiento de que soy bendecido, de que esté yo en tus planes, como dice el libro de Jeremías. Que tú me mires a mí, que soy una simple hormiguita en este hábitat de tierra. Y el Señor nos mira como este ignorante. Muchacho, tú no sabes lo que dice. ¿Tú no te has fijado en lo misericordioso que ha sido Dios con nosotros tras tantos reclamos y oraciones vanas que hacemos? Bendito el nombre del Señor. Así que exactamente lo que el Señor estaba haciendo era una purificación del culto. Dios exige adoración verdadera. El Señor trajo juicio sobre la corrupción religiosa. El templo estaba siendo reemplazado. Jesús declaró que Él mismo iba a ser el verdadero templo. Destruir este templo y en 3 días yo lo levantaré, dijo Juan 2:19. Así que, ¿cómo se aplica esto a mí como iglesia hoy en día? ¿Cómo se aplica esto a mí como persona hoy en día? La palabra del Señor dice que nosotros somos el templo de Dios a través del Santo Espíritu de Dios. Entonces la invitación es, hay cosas en mi corazón que profanan el templo de Dios. Hay pecados que yo estoy tolerando. Porque yo no robo, yo no le hablo mal a nadie. Y el secreto que estás haciendo que toleras. ¿Hasta cuándo permitirle a un hijo del diablo que venga a atropellarte en tus emociones y sentimientos?
¿Hasta cuándo vas a permitir que esta persona, que Satanás la usa para hacerte daño, la permitas que te maltrate, que te profane, que te ofenda? Hay que aprender a decir que no. Hay que voltear la mesa de los cambistas. Bendito el nombre del Señor. Nosotros somos el pueblo de Dios, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Tú tienes que valorarte, tú tienes que apreciarte. ¿En qué círculos estás yendo? Que para entrar en el círculo tienes que hacer cosas que tú sabes que a Dios no le agradan. Y no nos vayamos tan drásticos, no, fumar pasto, no, está bien, no fume pasto, eso no es lo que estamos hablando. No usar droga, ¿no? Chiste chabacano, de doble sentido. Hablar de las mujeres o de los hombres de manera inapropiada y ofensiva, y tú estás en esa reunión ahí, es que yo digo algo, voy a caer mal, pues cae pesado. Cae pesado. Pero tú estás prestando oído y eso es influencia negativa para ti, que en algún momento Satanás lo va a usar en tu contra. No te va a edificar, no te va a bendecir. Pues saca esos cambistas de tu vida. Santo Jesús. Tú eres el templo del Señor, donde el Señor quiere tener comunión contigo. Tú no puedes permitir que todo pájaro venga a meterse en el templo tuyo que es Cristo, ofender, a maltratar, a hacerte pecar, a hacerte de tentación. A fin y a la postre la decisión es tuya. Mi mamá decía, tanto le da la gota al cántaro hasta que la hace roto. ¿Cuántas veces fue tentado Sansón? Bendito. Eso no fue un one way time, que le botaron la quereja y ya, no. La mujer insistió con cariño, con miel, con besitos. No fue a la brava, lo engatusó. Pero fue insistente. Y una cosa que podemos decir del diablo, no positiva, pero una característica, es que es persistente, hermano. No se está tranquilo. Y dale. Y usted ahí permitiendo, pero no, chacho, yo estoy fuerte en el Señor. No, chacho, mire, al mejor cazador se le va la liebre. Por algo la palabra dice que somos fortalecidos en Él. Por algo la palabra dice, todo lo puedo en Cristo. Y lo dijo Pablo, que era un duro en la fe. Si él todo lo puede en Cristo, quiere decir que sin Cristo yo no puedo nada. Así que no me puedo dar el lujo de pensar, yo voy a dejar esto, yo no voy a pecar en aquello, esa tentación yo le paso por el lado. Chacho, ya yo llevo 25 años en el Evangelio. ¿Tú te crees que yo voy a caer en esa tentación? Ay, bendito, papá. Cae redondito cualquiera. El que esté firme, mire que no caiga, porque cuando tú estás caminando firme, estás mirando que no te vas a caer, porque estás mirando el camino. Hay un hoyo aquí, una piedra allá. El camino es Cristo. Amén. Pero si yo me descuido de mirar a Cristo, empiezo a mirar para allá, mira esta, yo voy a ir a la iglesia, mira esta, jura que es cristiana, mira cómo se comporta, cómo se viste, cómo habla, mira que yo no te pedí este camino, y me voy a componer y me voy a caer. Mira que no te caigas. Para tú ver que no te vas a caer, tienes que estar pendiente a tú caminar con Cristo. Bendito el nombre del Señor. Tu vida es un lugar donde habita el Señor con libertad. Porque dice en 2 Corintios 6:16 que el Espíritu no comparte el templo de Dios con nadie, ni con ídolos. Bendito el nombre del Señor. ¿Cómo está tu corazón? ¿Es una casa de oración o es un mercado espiritual? Hay cosas en tu corazón que ocupan el lugar que solo le pertenece a Dios. ¿Has permitido pecados de idolatría, motivaciones incorrectas dentro del templo que eres tú? ¿Has convertido tu fe en un medio para buscar reconocimiento, poder, beneficio personal? Mira, yo a veces veo las redes sociales, todo el mundo da consejos, ¡ay, María! Muchos consejeros hay. En la vida ha hecho un yogur y quieren dar consejos. Y no quiero ser la mejor consejera. Pero miren, hermano, si yo estoy de pie es por Dios. Si yo no soy la mejor consejera, yo ando con el mejor de los consejeros. Ese es mi tutor. Ese es mi profesor. Ese es mi supervisor, el Espíritu de Dios, que es el consejero.
Ese es el que me mantiene en salud emocional y mental. Ese es el que me cuida a mí contra toda acechanza del diablo. Y si a mí me da trabajo en mi humanidad mantener la fe, mantener la cordura y más en el tipo de trabajo, ay bendito Dios, entonces no me digan a mí aquellos que no le temen a Dios. Yo no sé cómo lo hacen. No sé si con el alcohol, con las pastillas, con la droga, no sé si con la lujuria, no sé cómo lo hacen. Yo lo hago porque Cristo vive en mí. Yo lo hago porque diga débil y fuerte soy. Mira, hermano, se lo digo delante de Dios. La salud mental está rampante por ahí. Los problemas de salud emocional están rampantes por ahí. Y yo tengo alta conciencia de que hay enfermedades clínicas, de que hay problemas de desajustes hormonales, de que hay problemas de salud mental en cuanto a los desniveles de los químicos del cerebro, que hay asuntos neurológicos, eso yo lo sé, pero también estoy clara que nuestra lucha no es con nuestra carne ni sangre. Estoy bien clara que Satanás toma ventaja y que hay muchos demonios también que se disfrazan de enfermedades. Bendito el nombre del Señor. Me ha pasado muchas veces que tengo que pedir al Señor, Señor, discierne aquí, porque aclárame aquí, Señor, porque yo, entre los síntomas que tiene la persona, porque yo veo otras cosas, Señor. Y el Señor me revela. Somos tripartitos, cuerpo, alma, espíritu. Entonces en el alma están las emociones que las trabajamos en terapia. En el físico está lo neurológico y el medicamento es necesario, como te hace falta cuando tienes diabetes o alta presión, porque todo el cuerpo ha sido dañado, corrompido a causa del pecado. Qué difícil ver la salud mental como otra enfermedad más que nos atormenta. Y el diablo toma ventaja de ella. Pero existe, hermano, y no es falta de fe. Es que somos tripartitos. Bendito el nombre del Señor. Santo Jesús, aleluya. Pero tenemos nosotros que trabajar con nosotros mismos. Tener cuidado que está ocupando el templo del Señor. Si es el ápice al éxito. Si es que yo voy para las redes para postear, para que me den like a mí, o es para predicar de verdad. Bendito el nombre del Señor. Si es para debatir. Miren, cuando yo pongo cosas en las redes cristianas, yo las trato con todo el amor del mundo. Con la gracia, pero sin dejar afuera la verdad, acuérdense de eso. Yo trazo la palabra de verdad, teológicamente, pero con la gracia de Cristo. Yo no tengo que arremeter ni maltratar a nadie para predicar el Evangelio. Porque todos venimos del pecado y a todos el Señor nos abraza con la gracia. Entonces yo no puedo usar mi conocimiento y mi relación con Dios para arremeter religiosamente contra aquel que está mal, aquel que está mal, está mal. Yo estoy llamado a predicar el Evangelio, no a juzgar, a criticar ni maltratar. Yo tengo que tener cuidado. ¿Qué está habitando en este templo? Si es religiosidad, si es culpa, si estoy hablando despectivamente desde el coraje, el odio, el resentimiento religiosamente, o de verdad el amor, la gracia y la misericordia de Dios moran en mí. Bendito el nombre del Señor. Muchos pecados, idolatría, resentimiento, no perdonado, orgullo espiritual. Yo soy apóstol, muchachos, porque yo tengo fundada 25 iglesias, ¿no? Yo soy pastor hace muchos años, ¿no? Yo soy apóstol, yo soy, qué sé yo, profeta, teólogo, doctor, Dios mío, tanto título. Sí, total. Nada de eso sirve. Yo a ver si tú tienes mango, tienes melones, tienes piña, tienes china, porque por su fruto lo conoceréis. Amén. Que a mí no me venga con los títulos. Porque el Espíritu Santo de Dios es el que revela a través de los frutos. Bendito el nombre del Señor. Usar la fe para beneficio personal. Voy a predicar a esa iglesia, pero tienes que tener una canasta con fresas y frutas en la habitación. Y me pagan una suite porque yo no voy a quedarme en casa de mi hermanito. Y me tienes que alquilar un carro porque eso de llevarme y traerme. Y yo por lo menos para un servicio tiene que haber algunas 500 personas. Y me tocan las ofrendas más una comisión por el lado. Mira, me invitaron un muchacho para venir para acá a cantar. Yo creo que la pastora Samari se acuerda. Muchacho, pues porque había que pagarle el retiro también. ¿Pero sabes qué? Sí, yo lo preparo, que está la verde mío. Y no get me wrong. Yo sé que hay veces, por ejemplo, si viniera Joyce Meyer, que ha venido acá a la Florida, que hay que pagar el lugar y las luces y el equipo, eso no lo puedo entender. Y con todo eso, Joyce Meyer siempre tiene actividades de gratis. Poniendo ese ejemplo, ¿no? Y yo no sé si ella cobra. A lo mejor cobran una taquilla para pagarle a los hermanos,
¿verdad? La gente que monta la tarima, eso yo no puedo entender. ¿Pero a cuántos sitios fue a predicar Gigi Ávila? Humildemente. ¿Cuántos sitios fue Jesús? El apóstol Pablo. Y eran donaciones lo que le daba a la gente, que los bendecía. No tenían un sueldo. Y una cosa asombrosa, si tú te fijas en la palabra del Señor, todos los ministros y toda la gente que Dios usó, todos eran gente de trabajo. Todos. No había ni un vago ahí metido. O trabajas para ti, vas a trabajar para mí. Pues claro, el Señor lo sabe, sigue por ahí para abajo, mío, pero contigo no. Bueno, terminamos. Jesús no limpia el templo para destruirlo, sino para restaurarlo. Él va a quitar lo que estorba en tu vida, para que la presencia del Señor vuelva a habitar plenamente en ti. No fuimos yo. Los evangelios muestran aquí algo hermoso, y es que después que el Señor limpió el templo, si usted se fija en el último versículo más abajo, el Señor sanó, el Señor bendijo, el Señor enseñó. Y tú vas a ver que si le das la oportunidad al Señor y vienes plenamente al Señor y le dices: Señor, yo no estoy muy seguro si en mi templo hay animalitos brameando, si hay mesas llenas de monedas de cambista. Yo no sé si en mi templo hay abuso, maltrato, ofensa. Pero pasa revista, Señor, por mi vida. Porque hay veces que no nos damos cuenta de los errores que cometemos. Hay veces que la vida pasa tan apresurada y somos gente de rutina que cuando venimos a ver, hacemos lo mismo, y no nos damos cuenta que hasta estamos fallando al Señor. Por eso esa pista decía: examíname. Y una vez en mí el camino de perversidad. Pero el Señor no me dice nada. Pues mira, está todo bien. Pero si el Señor empieza a decirte cositas, perdona a tu primo, llama a tu hermano, empieza a trabajar con eso. Deja que entre el Espíritu Santo y limpie todo eso, para que Cristo more en ti de manera permanente. Para que puedas tener una comunión con el Padre. No puedes oír al Padre hablarte en el tiempo de oración, porque tu templo está lleno de ruido, de animales, de cambistas, de mesas, de cuchucheo de la gente. Están muy ocupados en los quehaceres de la vida. Aleluya. Y no oyes a Dios que llama tu atención. Y hasta el tiempo de oración está tan ruidoso que no puedes tener una comunión. Comunión es estar en el mismo acuerdo. No lo logras con Dios. Porque tienes que callar muchas cosas que hay en tu vida haciendo ruido. Tienes que empezar a hacer limpieza. Y la única manera que lo puedes hacer es entregárselo al Señor. Porque hay cosas que están arraigadas hace años y se han adueñado de ese lugar. Los cambistas, los mercaderes se afierraron allí y no querían soltar ese lugar del templo. Y tuvo que venir el dueño y sacarlos para afuera. Tuvo que venir la máxima autoridad y voltear toda esa mesa y decírselo para afuera a todo el mundo. Esto no es lugar para eso. Y si tú has llegado al punto que tú no puedes con los cambistas que hay en tu vida, que tú no puedes con tanto ruido que hay dentro de tu corazón, dile al Señor que vaya y ponga orden. Dile al Señor que sacuda la mesa. Dile al Señor que restaure la comunión de la oración, de la conversación con Él, para que tú lo puedas volver a oír. Porque el Señor no quiere limpiar tu templo para acabarte y destruirte. El Señor quiere limpiarlo para ponerlo en condiciones y que tú vuelvas a tener una vida plena con Él. Después que el Señor viene y limpia tu templo, hay sanidad, hay enseñanza, hay compañía, hay comunicación, hay educación de Dios para ti. Pero Él no puede habitar en un lugar que no está preparado para su presencia manifestarse. Así que yo te invito en esta hora a que tú reflexiones. Tu casa, tu templo es casa de oración, o se ha convertido en un mercado espiritual donde abarcas la opinión de cualquiera. Le prendes a cualquier santo una vela y como Dios no me responde, que me lean las cartas.
Donde yo voy donde la hermana de la iglesia a ver qué me dice Dios. Y eso también puede ser adivinación. Porque el Señor Jesucristo rasgó el velo dándonos acceso. Tú no tienes que buscar a nadie, tú no tienes que doblar tu rodilla y pedirle al Señor: habita en mí, sáname a mí. Yo quiero tener una relación contigo. Porque eso es lo que hace el hermano que tú admiras, que está a tu lado. Buscar una relación con el Señor. Tú puedes tener lo mismo. No dejes que te engañen más. Tú eres hijo de Dios. Hay acceso, hay entrada de Cristo Jesús en tu vida. Gracias, Dios. Pero tienes que tener disposición. Tienes que querer. Porque el Señor respeta el libre albedrío que Él mismo nos dio. Gracias, Dios. Nada es forzado, nada es mecánico. Es una relación. Ya está bueno de llevar la religión. Estás estancado en lo mismo porque llevas una vida religiosa, legalista. Todos los martes, todos los jueves, todos los martes, todos los jueves. ¿Qué resuelve eso? Tú estarías triste estar aquí metido y estar perdido. Muy triste. Jesucristo pasó por las narices de todos ellos y no los vieron. Y estaban dentro del templo. Jesús muchas veces pasa por su iglesia y la iglesia no lo ve. Porque están tan confundidos en la religiosidad, en lo eclesiástico, en cumplir con unas normas que ellos mismos se han impuesto, en vez de estar pendiente al Cristo de la gloria, que es el que tiene que habitar en el lugar. Aleluya. Que ya está bueno ya. Vino el Señor esta noche a voltear las mesas. Vino el Señor esta noche a sacar todo ese bramido de animales. Vino el Señor a sacudir tu templo para que seas libre, para que seas limpio, para que seas sano, para que recibas la presencia de Dios nuevamente. Bendito el nombre del Señor. Gracias, Señor. Para los que están en las redes sociales, Dios es el mismo ayer y por siempre el mismo, inconmovible. Gracias, Dios. Yo no sé en qué templo tú has entrado, yo no sé cómo está tu casa ahora mismo para con Dios. Aleluya. Pero definitivamente todos necesitamos limpiar esta casa. Y todos, hasta que Cristo venga, tenemos que cuidar que esta casa esté limpia para Dios. Así que tú no eres el único, todos estamos en el mismo tren. La diferencia es, ¿tú quieres? Tú decides si te quedas con todo ese bramido y ese ruido de la multitud, o prefieres la paz y el amor de Dios que quiere entrar en tu vida. Hay oportunidad. Si llevas muchos años encerrado con todos esos dioses, esas falsas ideologías en tu corazón, en tu mente, este es el tiempo de sacar todo eso para afuera. Es que yo hice un juramento a mi santo, es que yo le entregué mi vida a Satanás, es que la sangre de Cristo tiene poder suficiente para librarte, para sanarte, para restaurarte y romper toda cadena. El diablo quiere que tú pienses que estás atado de por vida, que tú no tienes remedio, pero te tengo buenas noticias de salvación. Dice el Cristo de la gloria que vino a traer salvación y traigo libertad al cautivo. Así que no importa cuán profundo te encuentres en la oscuridad, no importa cuán lleno esté este templo de cosas vanas, de cosas ocultas, de cosas feas que no le agradan a Dios, no importa lo que has hecho en tu vida, a quién le has robado, a quién has maltratado, a quién ofendiste, a quién mataste, para ti hay salvación y hay vida eterna en Cristo Jesús. Es que no sé qué hacer, pero te voy a decir qué tienes que hacer. Reconoce, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Él es el Hijo de Dios y yo reconozco que necesito ese Salvador. Que Él es el único camino al cielo. Ahí donde tú estás, tú le dices, Señor, yo te reconozco como mi Salvador. Entra en mi corazón a ser morada. Yo quiero que de mí hagas un templo santo, consagrado solo para ti, Dios. Y no te preocupes, que el Señor es tan grande que cuando entra a tu vida, todo lo demás se va. No tienen cabida y no pueden hacer nada, porque cuando Cristo llega, que es la máxima autoridad, todo lo que no se supone que esté allí sale en el nombre de Jesús. Tú no estás solo, Jesucristo el Señor hace la batalla por ti. Y aquel que está apartado del Señor, que se siente frío, el Señor me dejó, eres inconmovible, y que te fuiste tú.
El que te alejaste y no te diste cuenta fuiste tú. Es como cuando el niño va con la mamá y él se entretiene mirando a la mariposita y sigue a la mariposita y sigue y se fue. Cuando viene a ver está tan lejos que no sabe dónde está mamá. Mamá nunca se movió de ahí. Fue que el niño distraído se perdió. Y muchas veces el mundo nos distrae. Satanás nos entretiene, caminamos y caminamos y perdemos dónde estaba Jesús. Nunca se ha movido del mismo lugar donde lo dejaste y él está esperando por ti. Oí un testimonio en un libro, lo leí. Bueno, lo leí porque escuché el audio y después leí el libro. Y decía el muchacho en su testimonio: pastor, estoy muy contento, encontré a Dios. Estoy feliz porque encontré a Dios. Y el pastor le dijo: pero es que el Señor nunca estuvo perdido para tú encontrarlo. Nunca Dios ha estado perdido. Nosotros somos los que nos perdimos. Lo bueno es que dice la palabra que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tú y yo somos la moneda que cae debajo del sofá y nadie ve. Tú y yo somos el granito de arroz que cae debajo de la alfombra. Estamos perdidos por allá. Pero qué bueno que Jesús siempre llega a tiempo y ese pastor nos encuentra y nos busca donde quiera que esté. Este es el camino. Si usted necesita la oración, necesita ayuda, usted no está solo. Déjenos un mensaje y nos comunicamos lo antes posible y oramos por usted y lo ayudamos en todo lo que Dios ponga en nuestras manos, en el nombre de Jesús. Dios lo bendiga.